Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque, prepárense, porque vamos a desentrañar algo que ha estado en boca de todos, un misterio envuelto en romance y que, créanme, va a coronar el amor de dos personas que admiramos muchísimo. Sí, estoy hablando de Demet y Can. Ustedes saben, ese dúo dinámico que nos ha robado el corazón en más de una ocasión. Hoy vamos a ir más allá de las pantallas, vamos a bucear en esos detalles íntimos, esos pequeños gestos y esas revelaciones que sin lugar a dudas, no hacen más que cimentar y sin coronar su amor. Si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes exploraciones. Vamos a empezar esta aventura juntos. Siempre nos fascinan las historias de parejas famosas, ¿verdad? Y más aún cuando sentimos esa chispa real, esa conexión que trasciende la ficción. Con Demet y Can, esa chispa siempre ha estado presente. Desde sus primeros encuentros en plató, hemos sido testigos de una química innegable, de miradas que decían más que 1000 palabras y de esa complicidad que nos hacía suspirar. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué secretos, qué pequeños actos de amor, son los que realmente han construido esta relación tan sólida y admirada? Hoy no vamos a quedarnos en lo superficial. Vamos a indagar en esos aspectos que quizás no salen en las revistas, pero que son la verdadera esencia de su amor. Piensen en esos detalles que, aunque parezcan mínimos, son los que realmente marcan la diferencia. Ese te amo dicho en el murmullo de la noche, ese apoyo incondicional en los momentos difíciles, esa forma única de hacerse reír cuando el mundo parece gris. Estos son los pilares, las bases invisibles que sostienen su relación. Y para empezar a desentrañar este fascinante tapiz de amor, pensemos en su historia. Ambos son figuras públicas, ¿verdad? Viven bajo los reflectores y eso, seamos honestos, no es fácil. Mantener una relación privada, genuina, en medio de tanta atención mediática, requiere un esfuerzo monumental. Y ahí es donde empiezan a aparecer los detalles que nos revelan la profundidad de su compromiso. Por ejemplo, ¿han notado cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales? No es solo decir te apoyo, es estar presente. Es asistir a estrenos, es compartir la emoción de un nuevo logro, es ser ese hombro en el que apoyarse después de un día agotador. Eso, mis amigos, no se finge. Esa es la manifestación de un amor que celebra los éxitos del otro como si fueran propios. Es esa admiración mutua que, estoy seguro, es uno de los secretos mejor guardados de su relación. Además de ese apoyo público que es maravilloso de ver, están esos gestos privados que, aunque no los veamos, podemos imaginar. ¿Se han puesto a pensar en las pequeñas cosas? Quizás es un mensaje de texto a mitad del día solo para decir te quiero, o una sorpresa planeada para un día cualquiera. O tal vez es la forma en que se miran cuando creen que nadie los está viendo, esa complicidad silenciosa que solo ellos dos entienden. Estos son los ladrillos que construyen una relación duradera. No se trata de grandes gestos mediáticos constantes, sino de la constancia en el afecto, en el cuidado, en la atención. Es esa sensación de que, pase lo que pase, tienen el uno al otro. Y eso, en el mundo del espectáculo y más allá, es un tesoro invaluable. Ahora, hablemos de la comunicación. En cualquier relación, la comunicación es clave, ¿verdad? Pero para Demet y Can, que enfrentan un escrutinio constante, debe ser aún más importante. Imagino que han desarrollado formas únicas de comunicarse, de entenderse sin necesidad de muchas palabras. Quizás es a través de un código secreto, de miradas cómplices, o de esa intuición que solo se desarrolla con el tiempo y la experiencia compartida. Esa capacidad de entender las necesidades del otro, de anticiparse a sus deseos, de estar ahí cuando más se les necesita, eso es un signo de una conexión profunda y genuina. Es como si sus almas estuvieran sincronizadas, resonando en la misma frecuencia. Y no podemos olvidar el humor. El humor. Es uno de los mejores antídotos contra el estrés y las dificultades de la vida. Verlos interactuar, las risas que comparten, esa alegría contagiosa, nos hace pensar que han encontrado en el otro no solo un compañero de vida, sino también a su mejor amigo, a esa persona con la que pueden ser ellos mismos, sin filtros, sin poses. Y ese sentido del humor compartido, esa capacidad de hacer ligero hasta lo más pesado, eso es un ingrediente fundamental para una relación feliz y duradera. Es como si tuvieran un lenguaje propio, lleno de bromas internas y momentos divertidos que solo ellos entienden,
y que los mantiene unidos y riendo a carcajadas, incluso cuando las cámaras no están grabando. Otro detalle que creo que es crucial en su relación es la forma en que han sabido mantener su individualidad dentro de la pareja. Son dos personas con carreras exitosas, con sus propios sueños y aspiraciones. Y el hecho de que se apoyen en esa individualidad, en el crecimiento personal de cada uno, es un reflejo de un amor maduro y saludable. No se trata de fusionarse en uno solo, sino de ser dos individuos completos que eligen compartir sus vidas, que se complementan y se potencian mutuamente. Es esa independencia que, paradójicamente, fortalece su unión. Se admiran por lo que son, por sus talentos, por sus pasiones, y eso es algo que inspira muchísimo. Pensemos también en la forma en que manejan la presión externa. Las redes sociales, las noticias, los comentarios, pueden ser abrumadores. Y ver cómo Demet y Can parecen mantenerse ajenos a todo ese ruido, centrados en lo suyo, en su relación, es digno de admiración. Han construido una especie de burbuja de amor y respeto mutuo, donde solo lo que importa para ellos tiene cabida. Esa fortaleza interior, esa resiliencia ante la adversidad, es sin duda un detalle que corona su amor, porque demuestra que su conexión es profunda y sólida, y que nada ni nadie puede interponerse entre ellos. Es como si hubieran forjado un escudo invisible, hecho de confianza y cariño, que los protege de cualquier tormenta. Y cuando hablamos de coronar su amor, no solo me refiero a las grandes declaraciones públicas o a los gestos grandilocuentes. Me refiero a esos pequeños actos de valentía, de vulnerabilidad, que son los que realmente solidifican una relación. Quizás ha sido un momento en el que uno de los dos ha tenido que ser fuerte por el otro, o un momento en el que se han abierto y han compartido sus miedos más profundos. Esos momentos de autenticidad, de entrega total, son los que hacen que un amor sea verdaderamente eterno. Son las cicatrices compartidas, las batallas libradas juntos, las que dan a su historia esa profundidad y esa belleza que tanto nos conmueve. Lo que realmente me fascina de Demet y Can es que, a pesar de ser estrellas, nos transmiten esa cercanía, esa humanidad. No los vemos como ídolos inalcanzables, sino como personas reales que se aman, que se cuidan, que se ríen y que probablemente también discuten, como cualquier pareja. Y esa autenticidad es lo que hace que su amor sea tan inspirador. Nos demuestran que el amor verdadero, el amor que dura, se basa en la comprensión, en el respeto, en la paciencia y, sobre todo, en un compromiso inquebrantable. No es un cuento de hadas perfecto, sino una historia real, con sus altibajos, pero construida sobre cimientos sólidos de afecto y admiración. Y es precisamente en esos detalles cotidianos donde reside la magia. Ese café matutino preparado con amor, esa cena improvisada después de un día largo, ese abrazo reconfortante que lo dice todo. Son esos pequeños rituales, esas rutinas compartidas, las que tejen el entramado de una vida juntos. Y cuando vemos a Demet y Can, percibimos esa armonía, esa conexión que va más allá de las apariencias. Es esa sensación de que al final del día, tienen un refugio seguro el uno en el otro. Y eso, mis amigos, es lo que realmente corona su amor, la certeza de tener un hogar en el corazón del otro. Así que si tuviera que resumir los secretos que coronan el amor de Demet y Can, diría que se trata de una mezcla poderosa de apoyo incondicional, comunicación auténtica, un sentido del humor compartido, respeto por la individualidad, fortaleza ante la adversidad y, sobre todo, la constancia en los pequeños gestos de amor. Son estos elementos a menudo invisibles para el público, los que han construido una relación sólida, admirada y, sin duda, profundamente hermosa. Nos dan una lección de lo que significa amar de verdad, de lo que implica construir un futuro juntos, de lo que significa ser un equipo en la vida. Bueno, hemos llegado al final de esta profunda inmersión en el mundo del amor de Demet y Can. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estos detalles que, a mi parecer, son las verdaderas coronas de su hermosa relación. Hemos hablado de ese apoyo mutuo que va más allá de los escenarios, de esa comunicación silenciosa que habla volúmenes, de ese humor que ilumina sus vidas, y de esa fortaleza que los mantiene unidos frente a cualquier desafío. Ha sido un viaje fascinante y creo que todos podemos aprender mucho de la forma en que han construido y siguen nutriendo su amor. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura hoy. Su presencia aquí significa el mundo para mí y para este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Hay algún detalle que les haya llamado especialmente la atención? ¿Qué es lo que más admiran de la relación de Demet y Can?
Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y me nutren mucho para seguir creando contenido. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha hecho sentir esa chispa de inspiración, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos aquellos amigos y familiares que también admiran a esta maravillosa pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.